Aquí transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y recién hablábamos en el bloque anterior sobre el Ministerio de Trabajo, sobre, en estos momentos, una marcha de astilleros que está yendo hacia allá. Y decíamos que teníamos una nota que tenía que ver con el Ministerio de Trabajo. Hace un par de días en el sitio Infobaires 24 apareció una columna del ex ministro de Trabajo, estoy hablando del señor Oscar Cuartango, que en realidad da un pantallazo de lo que es hoy por hoy el trabajo en Argentina y la desocupación que hay en esta era macrista. Y lo tenemos del otro lado de la línea, ya me avisan a Oscar Cuartango, buenos días. Walter Episcopo lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Mira, antes que nada, dos cuestiones. Por un lado, mi solidaridad con los trabajadores de Astillero Río Santiago que vienen sobrellevando una lucha de muchas décadas para preservar su fuente de trabajo. Y por otro lado, también un saludo a todos mis amigos y compañeros ensenadenses, porque yo soy nativo de esa ciudad, ¿verdad? Claro, sí, lo sabíamos muy bien, de sus raíces ensenadense también, ¿no? Y realmente en el blog anterior nos daban informe del tránsito del Ministerio de Seguridad y nos decían que 3.000 trabajadores, bueno, que iban a ir por el camino Vergara, Diagonal 80, iban a ir hasta el Ministerio de Trabajo. Y el motivo también de la charla tiene que ver con esto que usted hablaba en su columna y con sus palabras, que realmente estamos viviendo un año tremendo y un segundo semestre que parecía que iba a mejorar todo, al contrario, cada vez estamos peor. Hay una visión de un Estado ausente y dejar librado la suerte del empleo, de la producción, a los avatares del mercado. Y los resultados están a la vista. Hay una apertura de las importaciones que implican importar mano de obra extranjera y generar desocupación en nuestro país. Tal es el caso de la informática, de los textiles, de la carne de cerdo, que se está importando, entre otros lados, de Dinamarca, y eso no se hace impunemente, eso repercute sobre el nivel de actividad de las pymes, que son las principales dadoras de mano de obra en nuestro país, y genera desocupación, indefectiblemente. Con datos objetivos de organismos incuestionables, como son el INDEX, que fue reformulado, digamos así, por el actual gobierno, datos de un observatorio que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece al mismo color político que el gobierno nacional, el observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, que es reconocido por su objetividad y la profundidad de sus estudios, todos coinciden en que ha habido un crecimiento considerable del desempleo. Esto, incluso más allá de los indicadores estadísticos, también se percibe en la calle, lo vemos todos los días, que cierra un negocio, que reduce el personal de un negocio, y ese goteo, cuando vos lo proyectás a todo el país y lo proyectás a la provincia de Buenos Aires, que es más del 40% de la mano de obra ocupada del país, los resultados están a la vista. Acá hemos hablado con el presidente de la Cámara de Comercio, con Luis Blasetti y más, y nos dicen la cantidad de negocios que en el centro de Ensenada y en los alrededores, porque el centro se estaba abriendo más allá de la Merced, la cantidad de negocios que están cerrando, y esto lo podemos ver solamente con caminar, no solo en Ensenada, en Berisso, en La Plata, en Capital, en un montón de lugares. En todo el país y en la provincia de Buenos Aires en particular, esto se puede ver, el conurbano está atravesando una situación muy seria, e inclusive en los grandes conglomerados urbanos, como son el Gran Buenos Aires, el Gran Mar del Plata, el Gran Bahía Blanca, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, es donde más se nota, porque ya el desempleo ha superado, está en los 2 dígitos. Muchas cosas para preguntarle a él, pero hay un número que asusta, ¿no? Ya a esta altura, 110.000 puestos de trabajo, ya se han perdido 110.000 personas que se quedaron sin trabajo. Ese es un piso que yo creo que ha sido superado incluso. No tengo elementos
objetivos de medición para determinarlo, pero creo que se refiere exclusivamente a la parte de trabajo registrado. Sí, cuando uno ve en Clarín o alguien del gobierno que por ahí afirma tal número es porque ese es el piso y hay mucho más, ¿no? Es lo que reconocen. Por otro lado, entramos en un círculo recesivo vicioso. Se han perdido poder adquisitivo y se han perdido puestos de trabajo. El que pierde poder adquisitivo lo primero que hace es restringirse en sus gastos. Claro. Y eso profundiza la recesión. Se reduce la actividad económica y obviamente se reduce la demanda de productos. ¿Y qué hacen las pequeñas y medianas empresas, que son las que menos espalda tienen? Reducir la producción, suspender, anticipar las vacaciones y luego despedir. Claro. Y por otro lado, también se genera un efecto indirecto y no mensurable, no inmediato, que es la pérdida de changas que le hacen a la gente de bajos recursos complementar sus ingresos, ya sea cortándole el pasto a algunos vecinos o trabajito por el estilo, que uno ante la restricción económica comienza por suspender la contratación a terceros y empieza haciéndolo uno. Claro, empiezan esas cosas y lo mismo pasa incluso por ahí en los clubes o en instituciones. Vuelvo a la Cámara de Comercio, que me decía, tienen la única pileta acá donde hay mucha gente que va a hacer por cuestiones de salud, dice, bueno, ¿y qué empezás a recortar? Y bueno, un día recorto, no voy más a la pileta, otro día no voy más al club, o corto el cable, o corto lo que sea, y empezás a achicar los gastos porque no cierran los números. Yo creo que el punto medio es el equilibrio donde está siempre la posición correcta. Si se es fundamentalista de la producción y el consumo, uno se desfasaja e incurre en deformaciones o irregularidades. Pero si se es fundamentalista del mercado y se deja el empleo librado a la suerte del mercado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ya así nos ha ido. La desocupación se había disparado por encima del 25% y el trabajo no registrado superaba el 50%. Incluso se habla de flexibilización laboral, de reducir los costos laborales, recetas que ya experimentamos durante la época que Cavallo conducía la economía del país, y fue precisamente en esa época, con esa flexibilización, con esa reducción de costos, con esa baja de los aportes previsionales que desfinanciaron la seguridad social, cuando se tuvieron los índices más graves de desempleo y de trabajo no registrado. Oscar, ¿y qué costó tanto? Costó 12 años por ahí las conquistas laborales, sociales, de que haya justicia para los trabajadores, un salario acorde, que te puedas comprar el autito en cuotas, el televisor, irte de vacaciones, darte un gustito, todo eso en pocos meses. Es muy difícil construir, pero muy fácil romper, ¿no? En pocos meses todo ese tejido que se había hecho se está rompiendo más rápido de lo que uno pensaba. Y la ausencia del Estado lo genera rápidamente. Si a eso le agregamos además que estamos viviendo un endeudamiento aceleradísimo para cubrir gastos corrientes, porque no es para invertir en emprendimientos productivos o en grandes obras de infraestructura, vamos a dar cuenta de la magnitud del problema que vamos a tener en el corto plazo y que se va a agravar mucho durante el 2017, tanto en lo que hace a materia de desempleo, como hace en la materia de producción, como también en lo que hace a materia de salud y seguridad en el trabajo. El Estado ausente genera un descontrol que induce a que se exacerbe la siniestralidad y la mortalidad laboral, y se van a disparar los indicadores en ese sentido. Nosotros habíamos logrado, con mucho control, con mucha presencia del Estado, con muchas inversiones, que la siniestralidad laboral se redujera en más de un 25% y la mortalidad laboral en más de un 30%. Yo creo que eso va a ocurrir exactamente en sentido contrario, que implica pérdida de vidas humanas y lesiones en la integridad física de muchos miles de trabajadores. Oscar, muchas veces se criticaba a Moreno, por ahí a Guillermo Moreno por ahí por sus formas, pero cómo defendía también el tema
de las importaciones, porque hoy entra cualquier cosa y estamos viendo cómo las empresas de acá no ya tienen que empezar, como decía usted, echar gente porque no venden. Entonces, ¿para qué vas a seguir produciendo? Y esa defensa que había de que no entre cualquier cosa, ahora cualquiera traemos importaciones y traemos productos, y todo eso repercute en las familias, en el tipo que se queda sin laburo. Por algo era esa lucha, ¿no? Mira, hay una definición expresa de las más altas autoridades nacionales que dice que el modelo es un país agrominero exportador y de servicios. Y vos fíjate que se abrieron las importaciones, por ejemplo, de cerdo. La crianza de cerdo es una fábrica de convertir maíz en carne, con valor agregado. Si nosotros estamos importando cerdo, estamos importando mano de obra extranjera en detrimento de la mano de obra nacional. Están al borde del cierre cerca de 10.000 criaderos de cerdo en todo el país. Si tomamos una media de entre 8 y 10 trabajadores por criadero, estamos hablando de 80 a 100.000 trabajadores. Directo, porque además se involucra también a la industria frigorífica que deja de faenar, claro, ¿verdad? Claro. Y a todo un universo que vive en torno a lo que consumen esos 100.000 o 80.000 trabajadores, que son en realidad 100.000 o 80.000 familias. Date cuenta que en un solo rubro cuya exportación se abrió y no había ninguna razón ni necesidad de hacerlo, porque incluso el consumo de carne de cerdo en el país estaba a la suba y los criaderos se estaban multiplicando, es decir, en eso estábamos creciendo, se genera un deterioro del potencial laboral del país tremendo, y además de la pérdida de divisas que implica, ¿no? Claro, realmente, y estamos hablando de un rubro solo, es impresionante estos datos, y ustedes cuando hace un año atrás, cuando se estaba en plena campaña, que se hablaba de campaña del miedo, es decir, digamos, no es que uno era Nostradamus y desde acá de estos mismos micrófonos decíamos Macri va a hacer esto, esto, esto y esto, y ustedes decían lo mismo, no es que uno era un iluminado, sino que se sabían que estas políticas iban a llevarse a cabo, ¿no? Se sabía de dónde viene Macri y cuál es su idea. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar el modelo de lo que hacen los países centrales y no de lo que nos dicen que hagamos. Estados Unidos es proteccionista, la Comunidad Económica Europea es proteccionista hacia afuera e incluso tiene tensiones hacia adentro de ella misma, y entonces a nosotros nos venden el cuento de la libertad de mercado y de abrirnos al mundo. Sí, hay que abrirse al mundo racionalmente, en un marco de equilibrio, donde por supuesto que el que nos venda va a querer que nos compre va a querer vendernos, y nosotros que tenemos que venderle al que le tengamos que comprar. Es decir, en ese sentido tiene que haber un equilibrio en las balanzas de pago. De lo contrario se está vendiendo commodities y se importan esos mismos commodities elaborados con mano de obra extranjera. Esa es una ecuación muy sencilla. Claro. Calabrini Ortiz decía que la economía es simple y que se la tienen que explicar de manera tal que la entiendas. Si cuando no la entendés, pedís que te lo expliquen de nuevo, no la entendés porque te quieren engañar. Claro. Repasando su columna, que bueno, se la recomiendo a la gente en infobaires24.com.ar, hay varios párrafos, pero quería resaltar uno donde usted le habla al presidente y también al secretario de Empleo, en particular, y a todo el gabinete general, de que se encuentra vigente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 39 de la provincia, que establecen la protección del trabajo. Y que antes de tomar decisiones o ciertas decisiones, que la lean de qué se trata, ¿no? ¿Nos podría contar un poquito de qué se trata para que la gente también lo sepa? Bueno, mira, sacaste el tema. Mira, el artículo 14 de la Constitución tiene una historia rica, importante, que merece ser brevemente repasada. Se convoca esa Constitución Constituyente por el gobierno de facto que derrocó a Perón en el 55 con la intención de derogar la Constitución del 49 y retornar a la Constitución liberal de 1853 o 1860, según cuál se quiera tomar. Y esa fue la Constitución, la Convención Constituyente del 57 en Santa Fe.
se hubiera vuelto, hubiera logrado el objetivo del gobierno militar y se hubiera vuelto a la Constitución liberal, si no hubiera sido por la intervención de un dirigente radical que merece ser recordado, Crisólogo Larralde. Él era presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical y no era convencional constituyente, pero fue a Santa Fe y consiguió alinear a los escasos convencionales constituyentes que se habían mantenido en la convención, porque se había retirado la Unión Cívica Radical intransigente en aquel entonces, y hacía falta prácticamente presencia perfecta para tener quórum. Los consiguió alinear, los consiguió persuadir e incorporó este artículo 14 bis bendito que nadie tenía en cuenta, y con eso impidió que se volviera la Constitución liberal y se mantuvo el constitucionalismo social en nuestra Constitución, que era espuria, que era cuestionable, pero que fue valiosa la actitud de los convencionales constituyentes inducidos por Crisólogo Larralde. Ese cuestionamiento técnico, jurídico y político que se le hacía a ese artículo fue subsanado cuando se lo ratificó en la Constitución de 1994, ¿verdad? Y alude a que el trabajo es un derecho, que la seguridad social es un derecho, que incluso hay derecho a participar en las ganancias, en las utilidades. El año pasado, casualmente, por primera vez se torna esa cláusula operativa en un convenio colectivo de los bancarios, aspecto sumamente positivo que también merece ser destacado. Después está el artículo 39 de la Constitución de la provincia, que es mucho más específico, más explícito, pero que sus trazos gruesos no hace más que tomar la protección del trabajo y colocarle al trabajador en un nivel de igualdad con respecto a una situación de minusvalía lógica que se da por el menor poder económico cuando confronta con el empleador. Claro. Y ahí está el rol del Estado, en suplir esa igualdad, ponerlos en un plano de igualdad al empleador y al trabajador, y a partir de ahí ser ecuánime, ser imparcial, pero no ser indiferente. El Estado no es neutral. Clarísimo la explicación. Estamos hablando con Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo, y digo, ¿cómo vive hoy desde afuera, ¿no? Porque ve a la mañana, seguramente usted mira los diarios, ve las protestas, que hay paro de acá, paro de allá, la gente que pide que cerraron las paritarias. Nos habíamos acostumbrado a tener, como decía antes, ¿no?, las conquistas que se habían logrado los trabajadores, de tener paritarias, de charlar, de poder llegar a un acuerdo. Bueno, ahora es no, y por más protestas, y así están las calles, ¿no? En estos momentos estamos hablando de gente de 3.000 empleados de astilleros yendo al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo vive hoy todo esto? Digo, con tristeza, preocupación, porque sabiendo que por ahí las cosas pueden ir para peor. ¿Qué habla por ahí con su gente de alrededor que también seguramente está preocupado? Yo estoy preocupado porque creo que se va a exacerbar el desempleo, como dije. También la producción durante la gestión de Daniel Scioli se pasó a tener de 40 parques industriales a 120 en la provincia, se los triplicó, y eso marca un gran compromiso con el sector productivo y con el sector del trabajo, porque vamos a convenir también que son dos caras de la misma moneda. No puede haber trabajo si no hay empresa, no hay industria, no hay producción, y tampoco va a haber producción si no hay demanda. Esto es una verdad de perogrullo. Entonces yo creo que la economía tiene que jugar en un todo armónico, no librado por completo a la suerte del mercado, sino respetando algunas de las normas del mercado e induciendo a otras. Claro. Realmente el tema... el trabajo no es una mercancía ni una variable de ajuste de la economía. El trabajo es un derecho de ver. Cada uno tiene derecho a tener un trabajo que le permita ganarse el sustento, y también cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Esto es una de las 20 verdades peronistas. Claro, pero para este gobierno, digamos, el sueldo es como un gasto, ¿no? Digamos, lo tienen por ese lado, como que y es un error conceptual muy grande. Por ahí está la gran diferencia entre ellos y nosotros, y precisamente en eso fue el eje del debate del cual se cumple hoy un año, va hoy en estos días, un año entre el actual presidente y el entonces candidato Daniel Scioli, donde Scioli anticipó todo esto que iba a pasar.
Sí. Y Macri lo negaba. Claro, no. Entonces ahí yo en ese un párrafo creo que le recuerdo que cumpla las promesas de campaña y además que lea el artículo 14 bis y el 39 de la Constitución de la provincia. En las redes sociales se han salido estos últimos días la famosa frase, ¿no? ¿Qué te han hecho, Daniel? Digamos, y todas las cosas que él no hizo. Él, estoy hablando de Macri, que no cumplió, digamos, qué locura a un año, como no, la gente... lo que uno se vuelve loco es que el trabajador, que aquel que había estado mucho mejor, que había tenido un montón de conquistas, pensara que Macri fuera la solución. Si hay algo que no podía, y lo dije acá, ¿no? En los micrófonos aquí en Ensenada, yo no puedo concebir que alguien, por ejemplo, y por más que se enoje quien se enoje, que alguien de un lugar bajo, de un barrio bajo, humilde, un laburante, vote a Macri pensando que Macri va a pensar en ellos. Todo lo contrario. Me parece que no tiene que ver una cosa como otra. Es como un inmigrante ahora haya votado a Trump. Bueno, pero las cosas son lineales, son complejas, no son tan simples. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad y la parte que nos toca. Algo debemos haber hecho mal o nos debemos haber equivocado. Sí, para que por primera vez desde 1912, cuando se impuso en vigencia la ley Sáenz Peña, llegue el gobierno liberal al poder por el voto popular. Siempre lo habían hecho por la vota, no por los votos. Claro. ¿Y usted en qué anda por estos días, Oscar? ¿Cómo, más allá de ver el panorama, seguramente de reunirse con gente, porque fueron muchos años usted al frente del Ministerio de Trabajo? Nosotros seguimos trabajando en el tema laboral, no desde un punto de vista profesional, es decir, yo desde el punto de vista profesional ya me he retirado, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la militancia. Y este domingo, el lunes, vamos a estar en Rosario con un movimiento sindical rosarino y con una multisectorial rosarina. Y nos entretenemos bastante, porque lo que se llama la militancia en la sangre no lo vamos a dejar, por más que nos retiremos de la actividad profesional, ¿verdad? Claro, y me parece que hay una gran diferencia con lo que ha pasado alguna vez en el 2000-2001, que me parece que la gente está más preparada que en ese momento, en cuanto a la militancia, salir a la calle, a tratar de no perder esos espacios ganados. Me parece que a la población la agarró de otra manera parada también. Y porque incluso no estamos en una crisis de la magnitud del 2001, claro, donde estuvimos al borde de la disolución nacional. En diciembre del año pasado estábamos rondando casi el pleno empleo. Tengamos presente que 4 o 5 puntos de desempleo son pleno empleo, porque es producto de la rotación y de las variaciones estacionales, según los especialistas. Dejemos de lado la discusión si era el 6, era el 7 o era el 8, claro, cualquiera de esos números estaba muy cerca del pleno empleo. Y además había unas políticas activas para preservar las fuentes de trabajo. Nosotros en el 2008-2009, cuando la crisis mundial, consecuencia de la burbuja primero inmobiliaria y que luego fue financiera, se perdieron millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, en Europa, y con políticas activas en nuestro país prácticamente pasó desapercibida esa crisis. Claro. El que cree que el trabajo con una variable de ajuste se equivoca, porque también el trabajo es un dinamizador de la economía, desde el punto de vista estrictamente económico, desde el punto de vista social y moral, el trabajo dignifica. Lo dice el Papa Francisco cuando habla de que el pan dado por caridad sirve para cubrir una coyuntura y alimenta, pero que el pan que verdaderamente hace bien y fortalece a la familia es el que se gana con el trabajo. Ya lo voy despidiendo y agradeciéndole por esta larga charla que están teniendo con nosotros para con la ciudad de Ensenada, y justamente le quería pedir una reseña de la ciudad de Ensenada. Parece hoy por hoy uno de los bastiones que resiste a toda esta embestida neoliberal, ¿no? Desde aguantando lo que fueron las ideas de llevando la bandera, ¿no? del kirchnerismo y de lo que fueron los años primero de Néstor Kirchner y después de Cristina, rodeado, digamos, en este caso por la ciudad de La Plata, por Berisso, que tienen intendentes de Cambiemos, ¿no? Sí, nosotros conservamos 50 y pico municipios en la provincia de Buenos Aires, algunos de ellos muy importantes. El más emblemático es el de La Matanza, digamos, claro, así.
de manera que yo creo que el peronismo tiene una reserva muy importante a donde abrevar para poder encaminarse en unidad, con un sentido realista, respetando las realidades locales de cada distrito, poniendo a los dirigentes más capaces de cada distrito, armando las listas de legisladores provinciales con los dirigentes que integran cada sección electoral, buscando que vayan los compañeros más representativos y con mejor imagen. Tenemos que tener claro que el año que viene tenemos que armar las mejores listas posibles en un marco de unidad para obtener un triunfo que nos permita encarar la elección de 2019 con posibilidad de recuperar el gobierno. Yo creo que más que nunca hay que aplicar el principio tan caro a nuestro movimiento, que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Hay que deponer las ambiciones personales en el 2017 y asegurarnos un triunfo rotundo. Tiene que haber aproximación con la gente, con la dirigencia local. No tiene que haber un lápiz que discrimine las candidaturas, sino que las candidaturas se tienen que discutir in situ en cada distrito y en cada sección electoral, y armar una lista de diputados nacionales y de senadores nacionales lo más sólida, lo más representativa y que tenga la mejor imagen posible. Bien, y en ese, y lo molesto ya con esta, con la última, ¿cómo la ve a Cristina, digamos, sus apariciones, en estos momentos donde se la ataca tanto, pero el pueblo cada vez que aparece, la gente quiere estar cerca, cada vez que habla, marca picos de audiencia? Es raro eso, porque que un presidente se vaya y siga teniendo esas aceptaciones no es normal. La presencia, la fuerza de la presencia y la personalidad de Cristina, el liderazgo es indiscutible. Yo lo que sí creo es que hay que elaborar una línea discursiva que, además de aglutinar a los que son partidarios nuestros, convenza, persuada y acerque a aquellos que están indecisos. Claro. Porque de lo contrario vamos a convertirnos en un bloque demasiado sólido, pero también que no nos alcanza para ganar. Claro. Por ahí es eso lo que nos faltó en la campaña anterior, convencer a algunos indecisos de que nosotros éramos la opción más conveniente. Oscar, le quiero agradecer estos más de 20 minutos de charla y bueno, quedamos a disposición. Aquí estamos en Ensenada, estamos de lunes a viernes de 10 a 2, así que fue un placer charlar con usted y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, che, es un gusto y además por haberme podido comunicar con la comunidad ensenadense, de la cual siempre me considero parte. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Chao. Chao. Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo, haciendo pantalla.